lo que hace es dar visibilidad a todo lo que es la seguridad o la inseguridad específicamente de los activos digitales, entendiendo activos digitales como por ejemplo los dominios, subdominios, IPs, los mails de los colaboradores, y todo el tiempo a través de herramientas de automatización e inteligencia artificial estamos monitoreando todo lo que sucede en todas las capas de Internet, tratando de detectar filtraciones, tratando de detectar phishing, suplantación de identidad, un montón de cuestiones que lo que hacen es, tal vez lo más difícil en el mundo de la seguridad, ya sea la ciberseguridad o la seguridad tradicional, que es trabajar de manera proactiva. O sea, es, como siempre me gusta decir, es como que te manden un informe avisándote que ya han pasado por tu casa varios autos sacando fotos y que se han detenido específicamente frente a tu casa, y darte de esa manera la oportunidad de llamar a la policía o tomar alguna medida preventiva. Ya está en funcionamiento, está operativa, la verdad que con muy buenos resultados entre todos los clientes. Es una herramienta, como toda herramienta moderna, que está todo el tiempo aprendiendo, estamos todo el tiempo de alguna manera trabajando en cómo mejorarla, porque es totalmente dinámico y los ciberdelincuentes a la vez también están innovando permanentemente. Y sería un placer poder contar con algunos de ustedes para hacer una prueba de concepto, para que lo puedan ver, verificar su funcionamiento y ojalá que les sirva para volvernos un poco más seguros, ¿sí? O sea, por cada persona que está defendiendo hay 20 que están atacando, por lo cual esto nos pone de manifiesto la importancia de trabajar en estas cuestiones. Hoy vamos a tener una primera charla de Emiliano Pisitelli, donde va a hablar de conceptos bien específicos de la ciberseguridad, y luego tenemos un invitado de lujo, que es Juan Manuel Paravela, que es el CISO nada más y nada menos de Galicia Seguros, o sea que va a estar muy bueno para que lo escuchemos a él desde su mirada de estar en el día a día, ¿no? De estar trabajando en todo lo que tiene que ver con ciberseguridad en una empresa tan importante, y de esa forma tratar de aprender y de actualizarnos. Así que quedamos a disposición, cualquier duda que tengan pueden hacerla por el chat. Rodrigo, si es por solicitar una entrevista o una prueba, lo que necesiten, una demo, lo que sea, se lo manifiestan a Rodrigo, que estará muy atento para poder evacuar cualquier duda. Bueno, le doy el paso a Emiliano Pisitelli, que es lo que vinieron a escuchar, y de ahora en más él va a conducir esta conferencia. Bienvenido, Emi. Bueno, muchas gracias, Johnny, por la presentación, como siempre. Saludo a todo el equipo, y hay mucho más equipo en realidad, todo que no está acá, porque a veces me reta, me dice, che, ¿te olvidaste? No, en realidad hay mucho más equipo. Tenemos equipo de desarrolladores, de analistas, tenemos administrativa, también muy importante, más allá de marketing, comercial, el board y bueno, y yo que estamos acá. Así que bueno, muchas gracias por la presentación. Como bien dijiste, vamos a hablar hoy de a mayor riesgo, o a mayor visibilidad en realidad, menor riesgo, que es justamente lo que queremos bajar. Pero vamos a empezar haciendo una intro de todo lo que venimos hablando en las Big Bull Talks anteriores, como para poner un poco en contexto, ¿no? Y después vamos a darle el pase a Juan Manuel, donde vamos a interactuar un poco de conceptos con él. Voy a ver si tenemos suerte y aparece de una la pantalla completa. ¿Está la pantalla completa? Sí. La suerte no existe, Emiliano. Es la consecuencia de un trabajo profesional. Sí, sí, tal cual. Acá es muy difícil, porque tengo 3 pantallas y siempre tengo que andar mirando. Bueno, buenísimo. Bueno, arranquemos. Siempre me gusta nombrar 3 casos resonantes para empezar las charlas del contexto de las cosas que vamos a hablar. A mayor visibilidad, menor riesgo, ¿no? Y estamos hablando acá de que hace poquito de tiempo, ¿se acuerdan del famoso lunes negro? Todos lo recordarán, el lunes negro de Facebook, la semana pasada. También se dio a conocer en paralelo la filtración, o la venta en realidad, en la Darknet, de 1.500 millones de usuarios de Facebook. Se hablaba de que había sido por el ataque, que aparentemente habían robado esa información, y que después se había, no sé, un montón de cosas de conspiranoia, como se le dice, pero en realidad, antes incluso de que se produjera el ataque, ya estaban vendiéndose esta información. Estamos hablando de nombre y apellidos, teléfonos, mails, relación sentimental, casado, soltero, en relación, lugar donde vive, dónde nació, trabajo, todo ese tipo de información que se está vendiendo. Para que se den una idea, cerca de 1 millón, si no me equivoco, de datos lo vendían en $5.000. Todo lo que no se puede hacer, se compra hecho. Eso es lo importante, ¿no? También, un poquito más acá,
Esto se dio a conocer hace poquito también, 2 de octubre. Una de la considerada una de las mayores plataformas de criptomonedas, Coinbase, fue atacada y fueron estafados 6.000 inversores dentro de la plataforma. Se habla de millones de dólares de robo. Y en este caso se habla que si bien de alguna manera vulneraron un sistema de seguridad de doble autenticación por SMS y demás, que para poder haber tenido el acceso, ese usuario y contraseña de esos usuarios, previamente se había realizado el famoso ataque de phishing, ¿sí? Habían suplantado la identidad, seguramente de Coinbase, lo habían contactado con algún pretexto, generalmente a través de mail, y habían obtenido usuario y contraseña. El famoso phishing que está presente ya hace tanto tiempo y se está posicionando hoy entre el primero, segundo, tercer lugar ya hace mucho tiempo. Y si se acuerdan, esto fue ya este año también, pero más a mediados de año, en mayo, uno de los oleoductos más importantes de la costa este de los Estados Unidos había sido atacado por un ransomware. Este software malicioso que secuestra la información, me pide un rescate para devolver la información, pero a la vez roba parte de esa información y extorsiona a las empresas con exponerla, hacer pública esa información sensible. Tanto afectó esto que hubo un parate generalizado de automóviles, hasta incluso hablaba de aviones también, la gente desesperada yendo a cargar nafta a las estaciones de servicio con bidones y bidones. Después busquen un video de la CNN que está muy bueno, donde se ve todo esto. Parece una película. Incluso había gente que decía esto es peor que un huracán, peor que un desastre natural. Y a esta empresa, con muchos recursos y millones de dólares invertidos, le costó cerca de 6 días restablecerse en forma parcial, comenzar a operar de vuelta. Estuvo casi inhabilitada durante 6 días. Entonces, exposición de información sensible, phishing y ransomware. 3 cosas que venimos hablando en estas Big Boot Talks anteriores, 3 cosas que nuestra plataforma trata de detectar en forma proactiva todo el tiempo. Estamos enfocando en eso. Nos detectamos filtraciones, detectamos phishing, detectamos posibles vectores de ataques de ransomware, como puede ser en este caso que se habla de equipos expuestos a Internet. Pero vamos a bajar todo eso un poquito a números, ¿no? Para hacer un poquito de contexto de esto. Exposición de datos sensibles. GitHub, este repositorio de código, que muchas veces se utiliza como repositorio de código fuente y los desarrolladores muchas veces lo utilizan como un currículum, donde exponen el desarrollo que tienen, cómo desarrollan, etc. Es un lugar donde se filtra mucha información todo el tiempo. Todo el tiempo en GitHub se filtran usuarios y contraseñas, API keys, desarrollos de la empresa, quizás por empleados o por proveedores de la empresa, o por terceros, no importa, pero se termina filtrando. Se habla que hubo cerca de 2 millones de secretos corporativos filtrados en GitHub en 2020. Y este año seguramente se va a superar. Fíjense cómo se da. 27,6 Google Keys, herramientas de desarrollo, data storage, bueno, CRM. Hay un montón de información que se vive exponiendo, se vive filtrando a través de este tipo de sitios. No es el único. Este sitio lo monitoreamos todo el tiempo, como otros también, como Bitbucket, GitLab y demás, pero también hay herramientas colaborativas. Trello, Slack, bueno, hay un montón de herramientas que si uno no la configura correctamente, es muy posible que quede público ese dato y que se pueda llegar a encontrar por los ciberdelincuentes. Vamos a hablar de phishing. Miren las tendencias de phishing. Esto es de una de las empresas que está en la Anti-Phishing Working Group, que emite un reporte en cada quarter, ¿sí? Y nos dice la tendencia. Lo que está en azul es lo que sucedió en 2020, ¿no? Hubo, fíjense que un pico en mayo, después hubo un poco de crecimiento sobre fin de año, y fíjense que el 2021 replica similar, el pico de mayo también y demás, pero se va a dar seguramente ahora, en el próximo quarter, un crecimiento más grande, porque ya se está detectando cientos de miles y millones de ataques de phishing exitoso a muchas empresas. Y no tenemos que olvidar lo que son la suplantación de identidad en redes sociales, ¿sí? Que se está dando mucho también. Pero todo eso nos ayuda, o les ayuda a los ciberdelincuentes, el uso de sitios públicos, ¿sí? Hoy los delincuentes es mucho más fácil
realizar una suplantación en dominio o en una red social, porque hay un montón de herramientas gratuitas. El famoso candadito verde, ya hoy no lo tenemos que ni comprar, ¿sí? Podemos sacar con, no sé, con Clover, o podemos sacarlo con Let's Encrypt. Bueno, hay un montón de formas de obtener el famoso candadito verde gratis. Antes había que pagarlo, por eso quizás antes el phishing no era muy común que se vea el candadito verde, y si se acuerdan, muchas campañas de concientización decía, si te llega un enlace y entras a un sitio, lo primero que tenés que fijarte es que el candadito esté verde. Bueno, hoy no es lo único que tenés que fijarte, porque el candadito puede ser sacado en forma gratuita. Se puede almacenar en sitios como, no sé, en herramientas como de Google o una parte gratis en Amazon. Bueno, hay un montón de formas de que se les facilita todo esto a los ciberdelincuentes, utilizando herramientas gratuitas. Y está creciendo mucho eso. Y yendo a la parte de redes sociales, se está dando también un crecimiento muy grande, se habla cerca de un 24% en lo que es Q2, haciéndose pasar por empleados, suplantando la marca de la empresa, ¿sí? Impersonando, ya sea que el ataque sea dirigido a los empleados de la empresa o sea dirigido a los clientes de la empresa. Como está pasando en Argentina hoy en día y en la región, en realidad no únicamente en Argentina, que están utilizando este tipo de técnicas de impersonalización en redes sociales para estafar a clientes de bancarios, por ejemplo, o tarjeta de crédito. Vive pasando eso, lo hablamos con Sandy, el CISO de Naranja, en la primer Bibu Talks, que pueden ir a verla también. Y por último, antes de darle el pase ahí a Juanma y ponernos a hablar un poco de cómo, teniendo más visibilidad, podemos bajar el riesgo, el ransomware. Este software malicioso que secuestra la información, nos pide un rescate, nos roba información y nos extorsiona con mostrar esa información si no pagamos. Algunas empresas piden rescate menores, otras empresas mayores. Hay inteligencia atrás de esto, eso es importante entender. O sea, generalmente el ransomware, cuando se activa, cuando cifra la información y nos aparece el cartelito que tenemos que pagar, ya pasaron unos días anteriores que estos ciberdelincuentes estaban en nuestra empresa. ¿Por qué pasa eso? Porque estudian un poco qué información tenemos, estudian un poco cómo nos movemos. ¿Por qué? Porque en base a eso es la cantidad que nos van a pedir de rescate. Si saben que es una empresa que mueve mucha plata, o que es grande, etcétera, nos van a pedir quizás millones de dólares. Si es una empresa chica, una pyme, y quizás nos van a pedir 25.000, 50.000, 30.000 dólares, etcétera. Que es un montón de plata. Pero mucho más plata va a ser la pérdida que va a generar no trabajar por este parate. Y fíjense qué interesante esto, que acá lo que tenemos son vectores de ataques en base a cuán grande o chica sea la empresa. Cuanto más chica sea la empresa, fíjense que el vector de ataque es un software vulnerabilidad en software, ¿sí? El famoso, tenía actualizado el antivirus, el sistema operativo, etc. Pero cuanto más grande es la empresa, el vector de ataque se da en phishing y se da en escritorios remotos expuestos. O sea, una computadora expuesta directamente a Internet a través del escritorio remoto de Windows, donde los atacantes se aprovechan de esto, ¿sí? Para atacar esa computadora. Una vez que se gana acceso a esa computadora, se comienza a hacer lo que se llama el movimiento lateral y comienzan en un momento a hacer este cifrado de datos, que generalmente sucede los sábados a la madrugada. ¿Por qué? Porque es cuanto menos gente hay mirando, cuanto menos gente hay monitoreando, y más posibilidades le da de cifrar más equipos y generar un dolor de cabeza muy importante el domingo o el lunes a las personas que trabajan en la empresa. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta esto. El ransomware no siempre se da por software desactualizado. Incluso en empresas medianas y grandes se da o por un phishing previo o se da por un escritorio remoto expuesto. Bueno, hasta acá un poquito la intro, como para poner un poco en contexto de las cosas que hablamos en la Bibu Talks anteriores y de las que vamos a hablar hoy acá, y cómo con estos tres vectores, exposición de información expuesta, sensible, ransomware y phishing, podemos tener más visibilidad y disminuir el riesgo a la empresa. No sé si estás por ahí, Juanma. Sí, señor, estaba escuchando. ¿Qué haces, Emi? ¿Cómo te van? ¿Cómo estás, Juanma? Activé la Bienvenido, cámara. muchas gracias. Primero, muchas gracias por sumarte ya desde el primer momento que te invitamos en forma desinteresada. Juanma, como dijo Johnny, es el CISO de Galicia Seguros, pero ya antes estuvo en otras compañías también, tiene mucha experiencia en lo que es dirigir
equipos de ciberseguridad y es un fanático de las métricas y del riesgo, por eso lo invitamos, porque creo que no hay mejor que él para que hable este tipo de cosas. Es apasionado por medir y por disminuir el riesgo. Así que bueno, Juanma, decime si tenés por ahí, te voy a dar para que puedas presentar. Tengo habilitado, así ¿Tenés que habilitado? si querés, sí, Listo, sí, buenísimo. pero ya chequeamos antes, así que si querés, Fíjate si nada, podés preparé presentar. una pequeña presentación que es más que nada guía para no olvidarme de nada de lo que veníamos conversando estos días previos. Bueno, esperen que voy a poner en presentación acá atrás, un segundo, y ya estamos. Ahí. Acá estamos, y compartir pantalla. Me avisan cuando lo ven. Ahí deberían estar viéndolo ya. Sí, ahí se está activando. Ahí se ve perfecto. Genial, genial. Bueno, nada, como les decía, preparé un par de slides nada más que nada de guía para contar un poquito la historia de esto. Nada, la verdad, todo arrancó Jonathan diciendo algunas cosas interesantes y vos también completaste los distintos temas porque es realmente lo que está pasando. Y voy a limitarme un poco primero a hablar de lo que es particularmente la industria de seguros en general y cuál es el contexto actual de la gran parte de las compañías de seguros. A ver, ahí está. Ahí creo que pasé. Ahí ven el cambio de slide ahí. Sí, perfecto. Correcto. Va todo bien. Fabuloso. Bueno, acá traté de resumir un poco el contexto en general de la gran mayoría de las empresas y en particular voy a poner un punto en las de seguros en una de las cajitas. Pero ¿en qué contexto nos encontramos hoy? Como bien dijiste, Emi, mucho ciberfraude operando en forma multicanal. ¿Por qué? Porque hoy la gran mayoría de las empresas abrió muchos canales de contacto con clientes, sea para sobre todo lo que es captura de venta o atención postventa de los servicios que ofrecen, con justamente muchas cantidades de cibercriminales mutando rápidamente, parte también de lo que venías comentando en el último slide, que estaba muy bueno. Obviamente, la frase trillada, el perímetro ampliado, causa del crecimiento exponencial de trabajo remoto, sobre todo impulsado por lo que fue la pandemia o lo que es la pandemia. Y esto ocasiona, obviamente, un crecimiento exponencial también de ciberamenazas y ciberriesgos, muy en sintonía con lo que viniste mostrando. Y algunos puntos que hoy en particular estamos pasando las áreas de seguridad en la gran mayoría de las empresas. Se habló la semana pasada que hubo una reunión de CISOs amplia y ¿qué nos está pasando? Tenemos altísima demanda de talento en las empresas con muy poca oferta y esto ocasiona gran rotación, con lo cual todo nuevo control, toda nueva acción sobre mitigar o gestionar riesgos se complejiza justamente por la capacidad de tener gente para trabajar sobre esto. Y ahora sí, en particular, primero en general, la mayoría de las empresas están también en la tan trillada transformación digital, y en particular lo que es la industria de seguros, que venía bastante rezagada respecto a otras industrias. Empezó ya hace un camino a recorrer desde hace un año, un poquito más, a evolucionar sus procesos, a digitalizarlos, a modificar cómo se hace la captura de venta, cómo se hace la gestión de los siniestros, cómo se trabaja la postventa, todo apuntando a, obviamente, la agilidad de sus procesos para que el cliente sea mejor atendido, mejorar el proceso de venta. Pero ¿qué pasa? Esto obviamente trae muchas complejidades, ahora después lo voy a comentar un poquito más. Y por último, también las compañías se están transformando en compañías data-driven, es decir, el concepto del dato pasa a ser crucial y central en la operación de los procesos y de los negocios, con lo cual todo lo que comentaste, Emi, antes, de ransomware, de phishing, de exposición de datos pasa a ser central, justamente causado por esto. ¿Bien? Ahora, todas estas cosas que nos pasan, ¿sí?, generan riesgos, ¿sí? Y estos riesgos se los podemos traducir en, primero o principal, el consumidor es víctima, porque ya sea que no puede operar la plataforma o como sus datos fueron vulnerados, obviamente pasa a ser víctima. La empresa, daño reputacional, ahora después vamos a hablar un poquito. Y todo esto termina en sobrecostos para la empresa, en operación, en costo de restauración, en temas legales, con lo cual el daño es enorme. ¿Bien? Y todo esto se traduce, si quieren verlo, voy a ser muy, muy objetivo, duro, en dinero. ¿Sí? Bien. Así que y ahí, Juanma, dale, una cosa que no dije, Juanma, es como lo habrán percibido,
es docente, le encanta dar clases también. Así que, Juanma, tenés que primero decirnos qué es el riesgo, ¿no? Porque hablamos mucho de riesgo, pero vamos a hablar de qué es el riesgo. Exactamente, perfecto. Y a partir de ahí lo analizamos. Y acá les voy a compartir, como bien dijo Emi, trabajo con riesgos hace muchos años, un slide que vengo arrastrando porque me gustó, porque resume bastante. Como verán, es una imagen que me robé de otra presentación mía, puntualmente que habla de lo que es gestión de riesgos. Pero básicamente, si queremos definir el riesgo, es qué tan expuesta está una compañía, ¿sí?, a la posibilidad o la probabilidad que ocurra un evento que va a impactar en forma maliciosa o dañina sobre principalmente los resultados de la compañía, y eso obviamente es causado por impacto en las operaciones y en los recursos o en las personas, ¿sí?, tanto internas como sean colaboradores como proveedores que tienen relación con la misma, ¿sí? Eso como una definición muy alto nivel, muy teórica de lo que es el riesgo. Ahora bien, el riesgo básicamente hay que, además de entenderlo, ¿sí?, porque no todo evento va a ser un riesgo, con lo cual hay que tener esa gimnasia de saber interpretarlo. Después también hay que saber medirlo. ¿Y por qué es importante medirlo? No solamente por el ejercicio matemático de saber si es un riesgo bajo o crítico, sino porque después es importante dar visibilidad y sensibilizar a la compañía, pero en particular al C-level, al top management, a los directores, porque son después también los que terminan dando respaldo y en consecuencia inversión para poder mitigar cosas. Entonces, esa interfase desde la detección de una vulnerabilidad y una amenaza y traducirlo en un impacto económico, quizás es el paso más complejo, pero es donde más también hay que poner foco. Muy rápido para no quedarnos en la teoría, creo que la mayoría de las personas que están asistiendo saben que el riesgo tiene dos componentes fundamentales, que es la probabilidad de ocurrencia y el otro es el impacto. La probabilidad de ocurrencia es la posibilidad de materializar un evento, y particularmente en lo que es cyber, me gusta mucho medir la probabilidad de ocurrencia considerando el nivel de amenazas que hay dando vueltas y las vulnerabilidades que tiene la empresa. Entonces, a mayor nivel de vulnerabilidades y a mayor nivel de amenazas, obviamente la posibilidad va a ser mayor, y viceversa, y después las combinaciones que se dan. Es una buena forma después de bajar o cuando se hace la medición y el cálculo de los riesgos, ¿sí? Una forma bastante práctica de llevarlo. Y el impacto básicamente tiene muchas formas de medirlo, pero también una buena recomendación que suelo dar y que aplico es dividir el impacto en los distintos aspectos que puede afectar a la compañía. Obviamente el financiero, lo que es el dato económico, el impacto económico, tiene que estar, porque es como se sensibiliza al top management, a los directores, al C-level. También el daño reputacional, pero nunca hay que olvidar todas las implicancias legales que pueden venir de acuerdo a el evento que se materialice, y también cómo impactan la operación y en las personas en particular, ¿sí?, sean empleados como sean también terceras partes. Obviamente el cálculo de estas dos variables o la combinación de estas variables da un nivel de riesgo inherente que sería sin aplicar ningún control, sobre el cual después hay que tomar ciertas acciones que pueden ser desde aceptar el riesgo, porque la verdad que el impacto no es significativo y el costo de mitigarlo es mayor que el impacto que puede materializarse. Generalmente se va por el camino de reducir o mitigar el riesgo. Se puede optar por transferir parte de ese impacto, generalmente a través de la contratación de algún seguro, o en algunas cosas sacar el componente o el activo que puede estar ocasionando ese riesgo para evitarlo, ¿sí? Generalmente son acciones en lo que es cyber o empresas más fintech, que es más complejo. Quizás en una empresa industrial es un poco más práctico esta forma de tratamiento. Definida una respuesta con ciertos controles a implementar, ese riesgo inherente baja su nivel para convertirse en un riesgo residual, donde el proceso vuelve a ciclar para llegar a un nivel en donde se alcanzan ciertos controles de aceptación que tienen que ver obviamente con el costo asociado al impacto de mitigar un riesgo. ¿Bien? Lo conté un poco rápido, Emi, pero creo que la idea estaba bueno hablar un poco de riesgo y de teoría como para tener un marco de referencia. ¿Okay? Sí, porque muchas veces hablamos de riesgo, pero en realidad uno sabe lo que es el riesgo, pero no sabe bien este tipo de cosas muchas veces si no está en el tema. Pero bueno, vos hablaste acá de dos componentes, que es impacto por probabilidad de ocurrencia, ¿no? Exactamente, correcto. Entonces, el impacto es importante medirlo, y la probabilidad de ocurrencia es importante disminuirla, ¿no? Para que esto baje. Exactamente. Bueno, de los tres temas que hablamos recién, que son los tres temas principales y troncales de la charla,
Entonces, compartinos ahí, yo sé que tienes algo preparado, Sí, de lo señor. que es exposición de información sensible, phishing y ransomware. ¿Cuál es el impacto? Y después, ¿cómo esto lo podemos disminuir, la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Tal cual. Bueno, también acá traté de resumir, ahora lo conversamos un poco más. Obviamente en una empresa fintech, financiera, bancos, empresa de seguros, uno de los activos quizás más importantes o aspectos más importantes que mira un cliente es la confiabilidad en la información que el cliente nos confiere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente es información confidencial de una persona, ¿sí? Sea en el caso de seguros el bien o los detalles de lo que quiere asegurar, con lo cual es información que quiere proteger. Entonces tenemos que poner mucho foco en cómo segurizar esa información y disminuir el riesgo que sea expuesta, que sea posible de ser robada por un ataque de phishing o que sea secuestrada a través de un ataque de ransomware. Bien. Un poco lo comenté antes, para cada riesgo que podamos identificar, es importante primero, más que pararse en el impacto, pararse en la probabilidad de ocurrencia. Y un poco como les decía también, en el caso de riesgos de cyber, me gusta mucho y es muy bueno, una buena forma de estimar la probabilidad de ocurrencia, mirar las vulnerabilidades que tenemos como compañía y que pueden ser explotadas, y qué amenazas se están dando vuelta que pueden explotarlas. Y como decía antes, a mayor nivel de vulnerabilidades, a mayor nivel de amenazas, la probabilidad va a ser mayor. Con ese dato, después lo que tenemos que ver es cómo nos impactaría y poder hacer un cálculo, en lo ideal económico, por lo que les decía antes. Ahora, si bajamos a estos tres tipos de amenazas, podemos decir, sea la exposición, sea el phishing y el ransomware, en el primer caso, va a variar el impacto siempre y cuando sea, qué tipo de información sea fugada, porque hubo una brecha que se vulneró desde adentro y hubo algún actor malicioso dentro de la empresa que aprovechó eso para llevársela y hacer después algún uso malicioso. O, como bien decía Emi, hubo alguna puerta que pudo ser explotada por una amenaza y robó esa información. Entonces, de acuerdo a la información que se pueda exponer y en consecuencia vulnerar, vamos a tener obviamente un impacto reputacional, ¿sí? De acuerdo a qué tan conocido se haga esta brecha. Vieron el caso de Emi, creo que fue el primer slide que mostraste lo de Facebook. El daño reputacional sí. es bastante significativo. Obviamente se va a traducir en un impacto financiero para la compañía y va a tener consecuencias legales posiblemente, ¿sí? De alguna litigio que algún cliente afectado levante la mano o se sienta afectado. Y no tenemos que cortar eso ahí, porque además del daño a la empresa, de acuerdo a la información que se fugó, ¿sí? También los clientes pueden verse afectados en forma indirecta, de acuerdo al dato fugado. Si fueron datos de tarjeta o datos de seguro, hay información muy valiosa para un actor malicioso para poder hacer después alguna otra acción. Es decir, se utilizó la brecha de la compañía para obtener datos para después hacer otra acción en consecuencia. Esto creo, Emi, también lo veníamos charlando en charlas que tenemos, como justamente a veces se usa esto para después hacer alguna acción un poco mayor, ¿no? Claro, totalmente. Si vamos a phishing, es bastante similar, de acuerdo a la información que se logre conseguir, ¿sí? Obviamente va a variar el impacto, y el impacto acá se va a dar también en las mismas variables. Obviamente va a haber un impacto reputacional bastante fuerte, depende del nivel de exposición que tenga esto, que puede llegar a ser en medios masivos, como bien decía Emiliano. El dato, por ejemplo, se vio afectado Facebook y la noticia fue pública, salió en medios masivos. El impacto financiero asociado, consecuencias legales, incluso en el caso del phishing puede haber impacto operacional en la compañía por fuga de datos operativos de la compañía y en la gente que pueden ser clientes, pueden ser proveedores y pueden ser los mismos empleados, ¿sí? Con lo cual, de acuerdo a los sujetos afectados, obviamente el impacto va a variar. Y en el caso quizás último del ransomware, acá tiene un caso también particular, porque la afectación le pega directo sobre la línea de flotación de la operación de la empresa. Caso último, creo que también fue el último slide de Colonial. Un ransomware, la verdad, que detiene la operación de la compañía, y acá sí podemos hacer quizás una medición económica un poco más directa. También es una forma que suelo explicar y suelo aplicar, que es, suponiendo un ataque de ransomware tradicional, puede paralizar la compañía en forma total, asumamos esa situación, por 14 días. En el caso de una empresa de seguros, 14 días sin operación, ahí recuerdo un poquito tu slide de Colonial, que fue 6 días mínimo,
como para empezar a restablecer algo de operación, y eso Y dura en el tiempo. Y no lo olvidemos que es una empresa petrolera, o sea, una empresa que tiene muchos recursos. Industrial, ¿Sí? no, tal cual. Con lo cual, imagínense en una empresa financiera, es mucho, los plazos son distintos, ¿sí? Entonces volvía, en el caso de una compañía de seguros, considerando un plazo de afectación de 14 días sin operación absoluta, eso nos representa a nosotros una pérdida de un 6% en lo que es la prima de venta, ¿sí? Es la capacidad de vender. No les voy a dar por tema de confidencialidad números en moneda, pero en porcentaje para que vean, sobre la prima de venta es lo que se puede vender durante un mes, un 6% de esa venta estaría afectado, se vería comprometida. Y Estamos sobre hablando de millones, ¿no? No vamos a decir números. Sí, estamos hablando de 8 cifras, Sí. para tener una dimensión. Y, Bien. Por eso es importante llevar todo esto a números, ¿no? exacto, por eso no puedo poner el número en moneda por un tema obvio. de dato confidencial, pero te puedo hablar que son millones. Y en el caso de pérdida de prima emitida, un 1% en el sentido de lo que se pierde de prima ya emitida por sea impacto reputacional o impacto legal o demás, con lo cual también es significativo. O sea, por cualquiera de los dos lados, digamos, las dos grandes números que mira la empresa es lo que vende y lo que tiene emitido y después se gestiona por postventa. Con lo cual eso es doloroso, ¿sí? Y después sumale el impacto reputacional, los litigios que pueden venir y todo lo que tiene que ver en no operación, porque son 14 días que la gente, el empleado, no va a estar trabajando. Sumale la presión de cuando volvemos, el C-Level llamándote, che, ¿qué pasó? Me pasó algo a mí, ¿entendés? Entonces, es la verdad una situación de crisis para la compañía muy, muy estresante, con lo cual, nada, yo creo que es un dolor de cabeza, podemos decir. Ahora bien, todo esto, primero, riesgo de que pase esto, ¿existe? ¿Va a ser eliminado? Jamás. El riesgo nunca va a ser cero, es totalmente imposible, por un poco el contexto que exponía antes, y sobre todo en las empresas que están transitando la famosa transformación digital, buscando agilidad en sus procesos de negocio, eso obliga que muchas cosas o muchos desarrollos o muchos servicios nuevos se expongan a veces sin los debidos controles y se empiece a perder visibilidad, con lo cual el nivel de riesgo aumenta, aumentan las brechas y en consecuencia aumenta el nivel de riesgo. ¿Ok? Y como bien decías, hoy si hacemos un listado, un ranking de las amenazas más importantes hoy día, creo que se traduce en estas tres sobre todo, ¿no? Bien hasta acá, ¿cómo estamos, Emi? Porque me pongo a hablar a veces y vengo No, por perfecto, como bien perfecto. decías, queda muy teórica. Sí, no, perfecto. Creo que quedó igual. De vuelta, acuérdense que si tienen alguna duda, consulta, nos pueden poner ahí por el chat y después se la pasamos a Juanma. Yo creo que está muy claro, digamos. Estamos bajando todo lo que hablamos al principio, bajándolo a cómo esto se mide y en este caso el impacto que tiene lo que es el phishing, ransomware, exposición de información sensible. Recuerden que esto es súper importante, porque con esto, bueno, ahora después Juanma seguramente lo va a decir, vamos a traducir nuestro idioma técnico, que seguramente la mayoría que esté acá tenga más una mirada técnica, a C-Level, a conseguir el presupuesto para poder empezar a bajar todo esto, poder empezar a implementar herramientas, plataformas, llámese Bigú, bueno, la que sea. Exactamente. Pero es la única forma. Si no medimos esto y no entendemos que phishing, ransomware, exposición sensible genera un impacto y se mide y se puede especificar lo más detallado posible, no se puede. Y acá un adelanto, si me permitís, aprovechando que está el CTO acá en la sala, es que tenemos en roadmap, en breve, tener un módulo justamente de riesgo dentro de la plataforma, donde si de repente aparece una usuario y contraseña, una API key, o por ejemplo se filtra información o aparecen suplantación de identidad en redes sociales y demás, automáticamente se va a medir el riesgo de eso y en el dashboard de medición de riesgo vas a tener todo esto traducido a tu empresa. Así que bueno, estamos trabajando, estamos por ese camino, que va a estar muy bueno. Les adelanto ahí un poquito de verdad. Ahora voy a hacer un comentario justamente relacionado a eso que estás diciendo, porque es importante. Bien. Avanzo. Sí, ahora el tema, bueno, el tema de buenas prácticas y recomendaciones, ¿no? Para
Exactamente. Acá lo limité bastante en 5 bullets, 4 o 5 bullets. Pero primer punto, digamos, que a veces suena algo muy teórico, pero es una muy buena práctica y da muy buen nivel de gobierno y sube el nivel de profesionalización del área de seguridad, es empezar a gestionar en base a riesgos. ¿Por qué? Porque justamente tener el mapa de riesgos da visibilidad en todo momento y ayuda a dar exposición, y justamente vuelvo a usar la palabra visibilidad, a lo que muchas veces se presume que lo sé, pero después resulta que no lo sabía. ¿Sí? Entonces, el dar visibilidad primero es, sobre todo áreas de TI, áreas de seguridad y las áreas de operaciones dentro de estas funciones, que sepan cuáles son los riesgos principales. Obviamente, cantidad de riesgos vas a tener un mapa con 50, 60 riesgos, son cantidades inmanejables en lo que es la operación, pero hay que tener la capacidad de poner foco en el top 10, top 15 como mucho de riesgos, entre los críticos y altos, que es donde se puede materializar o donde se va el mayor nivel de criticidad. Con lo cual es muy buena esa práctica de empezar a gestionar basado a riesgos y no gestionar en base a la operación diaria, porque la verdad que eso no es escalable. Y de vuelta, vuelvo al primer slide, la transformación digital que están llevando a cabo los negocios y las compañías, si no hago una gestión en riesgos, es muy difícil, porque de hecho, y hablo acá en mi caso particular, cómo convivir un área quizás de controles, como es un área de seguridad, con un negocio que quiere sacar constantemente y con mucha velocidad cosas nuevas y digitalizar sus procesos. Entonces, en muchos casos de esos llevamos a un conflicto de interés, entonces hay que saber gestionarlo. Entonces, una buena forma de exponer eso y poner y pongo entre comillas, un parate a esa agilidad, es decir, o transformar la aceleración que viene el negocio por digitalizar a un concepto inteligente de agilidad, es exponer a qué riesgos están. Entonces, cuando uno le muestra los riesgos a los que están expuestos, si eso sale de determinada forma, ahí se consideran otras cosas que no se habían tenido en cuenta anteriormente. Con lo cual, es muy buena práctica el identificar los riesgos, armar el mapa, dar visibilidad y gestionar en base a esa visibilidad. Otro punto importante que se desprende de esto, que lo dije antes, es también sensibilizar al C-Level. ¿Por qué? Porque el C-Level después es el que aprueba presupuestos y muchas acciones de remediación y mitigación necesitan un presupuesto interesante. Entonces, y lo dijiste a mí hace unos minutos, es muy importante traducir la visión técnica de un riesgo. A mí que me digas, Juan, tenés el puerto 3389 o el servicio de RP abierto. Yo voy a ver al director financiero o al director de legales y me dicen, ok, arreglalo, no sé, no me importa, no te escuchan. Se ponen a ver el celular. ¿Se entiende? Porque es técnico. La verdad que el BOAR te dan quizás 15 minutos para llevar temas de cyber y no me puedo poner a hablar de un puerto abierto. Entonces, es muy importante traducir los riesgos de cyber en impacto sobre el negocio, sea en consecuencias legales, el daño reputacional medido en qué nivel de exposición en los medios vamos a tener, cuánta inactividad de las personas va a haber en la compañía y sobre todo en números cuánto se va a ver afectado. Cuando uno expone eso en el comité de C-Level, en el BOA de accionistas, los ojos se abren y pasa a tener otro peso en esa agenda. Con lo cual, este punto no es para desestimarlo. Ahora, eso requiere un trabajo, ¿sí? Que es también una gimnasia y justamente vuelvo al primer bullet, gestionar en base a riesgos. ¿Qué acciones podemos hacer un poco para mitigar estas tres amenazas principales? Las divido en dos partes, quizás acciones soft, entre comillas, la pongo, que tienen que ver con un muy buen programa de training de los equipos técnicos, que estén actualizados en tendencias tecnológicas, las nuevas soluciones, muy buen contacto con los proveedores que tenemos, muy buen relacionamiento, porque generalmente los proveedores van un paso adelantado a las compañías, con lo cual es un socio súper estratégico, en el caso nuestro así funciona. Y obviamente la concientización, ¿sí? Constantemente hacer ejercicios, simulaciones, charlas, mandar videos, mandar cápsulas, trabajar mucho con recursos humanos para que facilite la concientización, es decir, no tratar de cortarnos solos desde seguridad, en tratar de comunicar, porque no es lo nuestro generalmente, y sí es parte de recursos humanos, con lo cual hacerlo con recursos humanos garantiza el éxito. Y dentro de las acciones hard, obviamente implementar soluciones que nos ayuden a tener más visibilidad. Tenemos las herramientas clásicas de contención o de monitoreo, pero van saliendo día a día nuevas herramientas que ayudan
a tener mayor nivel de visibilidad sobre las amenazas. Y acá, como bien decía Semi, no quiero que suene a propaganda, pero Beigou es una muy buena herramienta por, primero, el trabajo de mucho tiempo que tiene encima, con lo cual saben dónde la herramienta tiene que poner el ojo, y tiene esa capacidad de colectar y de correlacionar las cosas que ve para mostrarnos qué amenazas o qué nivel de exposición tiene la compañía en cualquier tipo de posición o de área de la empresa, sea desde empleados, personal crítico, sitios de la empresa, con lo cual a mayor nivel de visibilidad, y vuelvo quizás al título de la charla, menor riesgo, porque justamente tener mayor nivel de visibilidad nos ayuda a tener mayor sensibilidad de qué amenazas tenemos, conociendo a su vez nuestras vulnerabilidades, vamos a tener un muy buen mapa de riesgos que nos ayuda a gestionar mejor, a dar visibilidad a las áreas operativas y sobre todo a sensibilizar al C-Level. ¿Bien? Esto como para redondear la idea de las herramientas. ¿Ok? Bien, bueno, muchísimas gracias, Voy Juanma. medio rápido porque voy mirando la hora. También digo, no Sí. sé cuánto teníamos, así que No, no me quería estamos bien, extender. estamos bien. Igual, Johnny creo que tiene unas preguntas, pero siempre que hablamos de visibilidad, nosotros en Bigú hablamos de visibilidad puertas para afuera, como le decimos, ¿no? Porque muchas veces las compañías tienen visibilidad puertas para adentro. Incluso nosotros hicimos una encuesta solo preguntando si crees que tenés visibilidad parcial o no tenés visibilidad, y un 50 decía que sí, un 50 decía que no. Ahora, si preguntamos si tiene visibilidad puertas para afuera, Claro. estoy muy seguro que el no pasa a ser un porcentaje mucho más alto, porque muchas veces nos concentramos en nuestro firewall, nos concentramos en nuestro antivirus, en nuestro SIEM, etcétera, pero no nos concentramos en lo que está pasando puertas para afuera. Y todo lo que estamos hablando acá pasa puertas para afuera, no pasa puertas para adentro. ¿Sí? Exactamente. Que se filtre una información y eso nos exponga, nos haga más vulnerables, que se cree un dominio a nombre nuestro y no sepamos cuándo se creó, sí pudiéndolo detectar en el momento que se está creando, que se cree un perfil en una red social y estafe a nuestros clientes, ¿sí? O que de repente abramos un puerto, expongamos un RDP y no tengamos control de lo que exponemos al mundo. Todo eso es lo que nosotros damos y es donde justamente la visibilidad puertas para afuera hace hincapié, ¿no? Muy bien. Bueno, Bueno, Johnny creo que déjame, tiene ahora, bueno, Juan, un placer, la verdad, escucharte. Me gustó mucho el enfoque de la charla, sobre todo a mí que me gusta la parte de negocios. Yo no estoy en la parte técnica, en esa No, tal cual. los escucho a ustedes, pero me parece muy importante porque en el fondo las grandes, es como vos decís, vos vas al board o al directorio, o no importa el tamaño de la empresa, finalmente uno lo que tiene que mostrar es resultados, ya sea o resultados contingentes, que a veces eso es lo que se dificulta mostrar en el mundo de la seguridad, ¿no? La contingencia, ¿no? Eso de decir, mirá, la verdad que si yo te digo que tuviste 0, la verdad que vos podés decir, bueno, pero tal vez ese 0 significa que te estuviste evitando millones, digamos, ¿no? Y me parece muy interesante esa mirada del impacto de una fuga de seguridad, ya sea por suplantación de identidad, base de datos, cualquiera de las tantas que puede ser, ¿no? Un robo de información, el impacto que puede tener a nivel de marca, el impacto que puede tener a nivel de confianza, sobre todo en empresas como ustedes, ¿no? Que son seguros, digamos. Entonces, no podés ser inseguro, sino es como que pierdo lo más valioso, que es tu activo más valioso, que es la confianza. Ahora, la pregunta es, o lo que me interesa, en cada uno de los que ha participado y tenemos oportunidad, les preguntamos lo mismo, ¿no? Sin dar números, porque sabemos que no se puede, pero y también porque vos conocés mucho del negocio, del mercado, más que del negocio, ¿no? Es decir, de todos los ISOs y demás. En un aproximado, ¿cuánto invierten las empresas en seguridad, puertas para adentro, en construir paredes más altas, en poner la alarma, comprar 2 Bulldog, poner a security en la puerta? ¿Cuánto invierten en tratar de hacerse sólidos cara adentro de la organización o desde la puerta para adentro? ¿Y cuánto en tratar de ser más proactivos a nivel de visibilidad? Yo te puedo dar porcentajes también sin dar por números, supuesto, pero números no, por favor. Mira, el presupuesto de seguridad actual en mi caso, yo estoy en un 7% del presupuesto total de TI. ¿Sí? Podemos medirlo en, si querés, a ver, también en millones, pero es un número más o menos acorde a estándares.
Pero siempre todas esas iniciativas, como bien dijiste, te diría que ese porcentaje está exclusivamente pensado para la protección de lo que dijiste. Todavía no está esa mirada de invertir mirando hacia afuera, ¿sí? O es muy poco lo que se hace. Realmente es todo es protección más, evitar el ataque, pero es muy poco de proactividad. Y es un número que hay que empezar a mirar y cuando se arma el presupuesto empezar a incluirlo, pero justamente con esa visión. De hecho, estamos en etapa de presupuesto ahora actualmente, muchos estarán por lo mismo. Una forma de poder vender el presupuesto de este año fue apalancarlo en base a los riesgos, con lo cual facilita mucho meter nuevas inversiones, ¿sí? Y después nuevo gasto de operación, pensando en cuánto se va a ahorrar la compañía por mitigar ciertos riesgos. Porque si no es muy difícil ir a defender el presupuesto, primero con el CFO, que mira el número y te dice, vos estás loco, pará. El CFO va a mirar básicamente, este año me pedís esto y el año pasado me pediste esto. La diferencia, no la entiendo, olvídate. Esto y un poco menos, te van a decir. Entonces, cuesta mucho ese ejercicio, y acá, fíjate, puse un slide de conclusiones, el tercer bullet, mirá lo que puse, ¿no? Cómo entender y defender los presupuestos de seguridad en un entorno que exige inversión imprescindible para el crecimiento, pero que convive con que las empresas van a tener menos presupuesto. Ese es el desafío más grande que tenemos hoy. Entonces, está muy bueno lo que comentaste. Lástima no te puedo dar los números, pero a lo que te voy son valores pero interesantes. sacando números sin ponerle todo en valor relativo, ¿no? Digo, vos decís que vos tenés el 7% del presupuesto de TI o IT, que a la vez debe ser un porcentaje total de los presupuestos de la empresa. O sea que si yo divido y divido, me da que en realidad las empresas invierten un porcentaje muy chico del total del gasto de la organización. Podría estar cercano al 1, al 2%. Me imagino, al 1 al 2%, mucho. exactamente. Por lo cual, bueno, de vuelta, ¿no? Me parece que acá cuando uno habla de concientización, que es un poco la pelea que Emiliano viene dando hace tanto tiempo, imagino que todos, ¿no? De no solo concientizar porque ahí hay un híbrido, está la puerta, está la afuera, pero también está el humano que entra y sale, digamos. Entonces, si de alguna manera no capacito a esa persona, que me imagino que el presupuesto en capacitación a la vez debe ser absurdamente bajo del total. 5% de mi presupuesto, de ese el 5% está destinado a concientización. Ahora, me parece que la gran batalla de los ISOs... A ver, acá hay dos caminos posibles para esto. Camino posible para aumentar el presupuesto es que pase algo. Como siempre decimos, ¿no? Correcto. La sensación de seguridad se da por inseguridad. En un mundo donde todo nunca te robaron, no te parece invertir en eso. Es como la pandemia, ¿no? Nos enfrentamos a la muerte porque caminó entre nosotros, entonces ahora valoramos más la vida, pero nos tuvimos que enfrentar a la muerte para valorar más la vida. Si no, estábamos todos relajados. Exacto. Entonces digo, ¿cómo trabajar, digamos? Y la verdad que no es una pregunta, es una reflexión. ¿Cómo trabajar desde lo que cada uno puede hacer, de la comunicación y demás, para que se entienda que, digamos, es una de las inversiones más seguras que uno puede hacer, en el sentido de que cuanto más invierta, menos daño colateral podrá tener, siempre sin evitarlo del todo, porque eso es una verdad, ¿no? No lo puedes evitar, tal cual. Por más inversión que tengas, nada, es imposible reducirlo. Pero de vuelta, yo voy por lo mismo de antes, ¿no? Digamos, el objetivo es siempre principal, tener una muy buena visibilidad de nuestras vulnerabilidades, tener bien claro las amenazas que hay, ¿sí? Cuáles son las principales causas, como bien acá también lo puse como conclusión, ¿no? Causa de ciberdelito, saber en base a eso qué tan expuestos estamos, obviamente, a sufrir un ataque, y entender cuál sería el impacto, y en lo posible monetizarlo esto, para de vuelta sensibilizar primero a las áreas operativas para que prioricen esas tareas de remediación cuando es necesario, y después para ir a buscar a los que toman la decisión, para entender por qué los números que estamos solicitando o los presupuestos que estamos presentando tienen un sustento lógico, ¿sí? Con lo cual, quiero redondear un poco en riesgos, de ahí cuando hablo tanto de la gestión basada en riesgos, que no quede en un trabajo, porque si no queda como en algo universitario de bárbaro, tenés tu mapa de riesgos, pero en verdad no hay que mirarlo de ese lado, sino como el valor que le trae a una organización tener su visión de riesgos. Por eso, tampoco marearse en decir tengo un mapa de 50, 60 riesgos, porque es algo inmanejable, pero sí saber cuáles son tu top 10 de riesgos críticos,
y por dónde tenés que poner foco y en consecuencia la inversión. Eso es fundamental. Eso te da la gimnasia. Ahora, si tenés muy buenas herramientas atrás que te den mayor nivel de visibilidad y te den sustento y casos reales para mostrarlo y no quede en nos puede pasar esto porque al final lo que tenemos abierto, todavía la forma de justificarlo tiene más sustento. Entonces, creo que vamos camino, las compañías, obviamente hay distintas realidades con mayor o menor espalda, a ir pensando en los presupuestos en tener cada día un poco más de automatizaciones, ¿sí? Y de herramientas que faciliten a dar mayor nivel de visibilidad para después también saber dónde poner las protecciones, ¿no? Me encantó. Bueno, gracias por tu aporte, por tu valioso aporte. Va a estar después, la charla va a quedar. Por favor, si alguno tiene preguntas, para ahí, si querés, Emi, levantar vos que podés interpretarlas mejor. De mi parte, agradecerles a todos los que han participado. Sabemos que es un horario complicado, con mucha saturación de reuniones, calls y todas sus vertientes, así que agradecimiento a eso. Rodri está a disposición. De vuelta, este es un producto, tiene lo bueno y lo malo de ser un producto nuevo. Lo bueno es que es nuevo, lo malo que es nuevo. O sea, hay que romper esa barrera de animarse a probar algo nuevo que te va a aportar algo que tal vez, bueno, y acá ustedes son los especialistas, tanto Juan como Emi, ¿no? Pero lo que yo estoy viendo, y Rodri, y todos los que por ahí estamos encontrando el modelo de negocios y la parte comercial, de decir, lo que nosotros interpretamos de todo esto es que cuando uno prueba y toma contacto con toda esta información, hay primero un momento de mucho temor, de decir, no puedo creer que todo esto estuviera expuesto y no lo viera, y luego de conciencia de la importancia de ser proactivo en esa búsqueda de soluciones. Así que los invitamos a que prueben, a que lo verifiquen y que aporten también, porque esto es una herramienta colaborativa. En el fondo, ustedes nos van a pedir mañana cosas que hoy no tenemos y así vamos a estar creciendo cada día más. Así que gracias a todos y Emi, te dejo para algunas preguntitas que hay dando vuelta por ahí. Dale, perfecto. Bueno, muchas gracias, Johnny. Muchas gracias, Juanma, de vuelta por sumarte. Tranquilo. Y acá está preguntando Arnoldo Benítez, espero que lo entiendas porque es una pregunta larga, te la voy a leer. El factor de visibilidad como indicador cuantitativo, ¿posibilita la combinación de varios eventos de riesgo obteniendo un único evento de resumen? Dice, es decir, un evento de resumen con impacto y probabilidad propio. Sí, la entendí perfecto. Sí, la respuesta es sí. De hecho, me acuerdo que también viendo con vos, charlando este tema de riesgos, lo que suelo usar en el mapa de riesgos son el concepto de riesgo estratégico que nos permite agrupar varios eventos de riesgo en uno principal, que es sobre el cual se expone el mapa de riesgo y con el cual voy generalmente al comité. No voy con el detalle fino de todo, porque la verdad, de vuelta, esa es lo que hablo siempre de la traducción, de la visión técnica a la visión de negocio. Tener un tablero o un catálogo, mejor dicho, de riesgos estratégicos estamos hablando de no más de 15, nos permite justamente hacer esto que estás preguntando, Arnoldo, de el factor de visibilidad como evento. Entonces, combinar varios riesgos que cada uno tiene un nivel de amenaza y un nivel de vulnerabilidad, combinarlo en un riesgo estratégico único para después ir sobre ese evento en donde será el mayor nivel de probabilidad y el mayor nivel de impacto de los riesgos que lo conforman el que define la criticidad final. Un atributo que no hay que olvidar cuando se mide riesgo también es el activo afectado, ¿sí? Porque dependiendo de la criticidad de ese activo, obviamente el nivel de riesgo va a ser variable, con lo cual, como bien preguntabas, es como realmente se debe presentar en los comités, sobre todo cuando se va a un comité de riesgo donde está el C-Level o los directores, ¿sí? Así que perfecto, sí, la respuesta es correcta. Bueno, acá está agradeciendo, también están haciendo gente, bueno, le gustó mucho la charla, veo gente de Panamá también, así saludos por ahí también. Así que bueno, yo creo que fue hiper explicativo, muy gráfico. Muchas gracias nuevamente, Juanma, por sumarte. Bueno, gracias a todo el equipo presente. Bueno, y obviamente estamos a disposición y en contacto por cualquier duda o consulta que surja. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo. Estamos casi sobre la hora, así que muchas gracias. Bueno. ¿Queda alguna pregunta, Emi? ¿Estamos? Entonces, listo. Estamos. Saludos gracias a todos, gracias. Y recuerden que va a estar la charla subida después a YouTube y se la vamos a mandar por mail a los inscriptos, así que
como siempre, gracias a todo el equipo de desarrollo, también veo que hay algunos representantes aquí, que son el detrás de escena para que esto realmente funcione, nunca hay que olvidarse del detrás de escena. Desarrollo, analistas, administrativos, comercial y marketing, todos. Exacto, Bien. todos y todes. Bueno, gracias Ahí y nos vemos. Chao. A seguir en Gracias a contacto. todos, Chau, gracias chau. Juan Manuel. Chao, Chau, chau. gracias. A todos. Chao, chao, chao. Hasta luego, saludos.